Argentina no conocía la inflación hasta Perón. De hecho, en el año 43, antes de que Perón llegue al poder, las reservas de oro y divisas de Argentina sería como el equivalente a tener hoy 280.000 millones de dólares en el Banco Central. Era un país rico. Al mismo tiempo que como tenés pleno empleo todavía en Estados Unidos y la inflación se resiste un poco a bajar, entonces no tenés el mejor contexto global para los emergentes. Ahora bien, si vos mantenés un programa sólido, una macro ordenada, lo que estamos viendo es que se está transitando este periodo sin dificultades y en algún momento el mundo va a empezar a acompañar. Y Argentina tiene todas las condiciones para poder aprovechar ese envión. ¿Siempre es negocio ser neutral? No, yo creo que no hay que ser neutral y que hay margen para tener un alineamiento geopolítico fuerte con Estados Unidos y con las democracias liberales, al mismo tiempo que con China se puede seguir comerciando. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada y hoy tenemos un amigo que nos está visitando, Fede Domínguez. Federico, bienvenido, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, ¿vos? Yo estoy muy bien acompañado acá por los libros de Fede Domínguez, que los muestro un poco por sí y también porque realmente nos conocimos así. El primero me encontré con La rebelión de los pandemias, literalmente en una librería y fue como, me llamó la atención la portada. Y después la consigna es muy interesante y fue ahí donde nos entrevistamos por primera vez, donde yo te dije, vos viste a Milei presidente en 2020, porque literalmente este libro un poco predice este giro hacia la derecha y creo que predice bastante bien cómo se fueron dando las cosas. Y ahora vamos a charlar un poco sobre Volver a ser grandes, este nuevo libro que sacó Fede Domínguez, que si lo ven manchado, tranquilos, es producto de haberlo leído. Está leído, es una buena señal. Es una buena señal, sí, un libro marcado es una buena señal. Así que gracias por venir, Fede. Un placer. Antes de arrancar con el libro, estoy obligado a preguntarte por un poco coyuntura. Estamos en una situación mundial donde está todo muy veremos, la situación es real, es esa. En lo personal, ¿hay peligro de una tercera guerra mundial? ¿Cómo estás viendo ese panorama? Yo creo que las tensiones geopolíticas están en su nivel más alto desde la Guerra Fría, más altos inclusive que durante la crisis de los misiles de 1962. Vos tenés el conflicto entre Rusia y Ucrania, que realmente es un conflicto complejo. Hace poco tuviste la destrucción con drones ucranianos de parte de la flota de bombarderos estratégicos rusos, lo cual, según la doctrina nuclear rusa, eso podría llegar hasta tener una respuesta nuclear táctica. Por suerte no sucedió. Pero lo que veo es que ahí la mecha de Putin se está cortando y que es un conflicto realmente complejo. Tuvimos todo el tema entre Irán e Israel, que Israel aparentemente habría logrado junto con Estados Unidos destruir el programa nuclear iraní. Tenés el tema entre India y Pakistán, que hace muy poco estuvieron en guerra, con realmente impactos muy en la profundidad del territorio. Uh-huh. Tenemos la tensión en el mar de China, entre China y Taiwán. Bueno, digamos, es un mundo con una situación geopolítica compleja. Bien, pero hay que estar a las esperas, ¿no? Ahora estamos, en el momento que estamos grabando esta entrevista, estamos en estas horas de cese de fuego que anunció Trump, así que hay que esperarse. Sí, y vale la pena remarcar que Argentina, siendo un productor de alimentos, minerales estratégicos y hidrocarburos, tiene como un blindaje natural frente a todo este tipo de shocks, ¿no? Porque somos un productor y alejado de los grandes focos de conflicto, lo cual nos pone en una posición geopolítica sólida. ¿Siempre es negocio ser neutral? No, yo creo que no hay que ser neutral y que hay margen para tener un alineamiento geopolítico fuerte con Estados Unidos y con las democracias liberales, al mismo tiempo que con China se puede seguir comerciando. Yo creo que no son cuestiones excluyentes. Si uno se fija, países como Australia o Japón tienen un comercio muy fuerte con China y en términos geopolíticos y militares están profundamente alineados con Estados Unidos. Bien, perfecto. Ahora sí, pasemos a hablar de Milei, del libro Volver a ser grandes. Tengo acá un par de cosas que anoté. Por ejemplo, en la página 47 dice: en la solidez fiscal se afianza la base de la fortaleza política. Un gobierno fiscalmente sólido es difícil de extorsionar. Podrá haber paros, marchas, protestas, pero eso no frenará las medidas. La esencia de todo el programa, tanto de lo monetario como lo político y lo social, es fiscal. Si Milei pierde el equilibrio fiscal, ¿fracasa el gobierno?
Es lo único que no puede perder. Ujú. Es lo más importante. Y fíjate, otros gobiernos, como por ejemplo el de Macri, cuando el peronismo, cuando los sindicatos olieron un gobierno fiscalmente débil en mayo del 2018, lo salen a extorsionar un poco, le salen a bombardear el equilibrio fiscal desde el Congreso. En el caso de Macri había déficit, pero lo salen a complicar aún más y eso termina asustando a los mercados y derribando al gobierno. Entonces, un gobierno que tiene superávit fiscal, que no depende de los mercados para cubrir gastos corrientes, simplemente necesita los mercados para hacer rollover de deuda, que tiene un apoyo muy significativo de los organismos multilaterales e incluso, si llegara a ser necesario, del Tesoro de los Estados Unidos, esa fortaleza fiscal te pone en una situación política fuerte. Entonces, yo lo que digo es que el superávit fiscal no solamente es una cuestión económica, sino es una cuestión política muy importante. O sea, como que no das lugar a una negociación. Eso es lo que decís. El equilibrio transmite ese mensaje. A ver, las negociaciones en Argentina siempre implicaron sacrificio de fondos, en el sentido, cada vez que hay un acuerdo en el Congreso hay plata para los políticos a través de fondos fiduciarios, fondos para obras a las provincias, fondos para acá. Entonces la negociación es plata. Y justamente si vos querés cuidar el equilibrio fiscal, la negociación no puede implicar plata. Y es algo a lo cual la política argentina no está acostumbrada. Por eso yo resalto mucho que el gobierno sea totalmente intransigente en términos fiscales. Y eso se refleja en que las transferencias discrecionales a las provincias prácticamente son cero y los fondos enviados por obras públicas son muy bajos. En la entrevista vamos a ir y venir en el libro constantemente, porque hay un par de cosas que me resalto, entonces me parece interesante preguntarte desde allí. Por ejemplo, en la página 72 remarqué que dice: la teoría generacional sostiene que los ciclos institucionales se inician con la llegada de una generación de idealistas, jóvenes con un fuerte sentido de la identidad y el propósito, desafían el orden social existente y buscan introducir cambios. En nuestro país, estos jóvenes son la generación Z o pandemias, protagonistas centrales de la revolución liberal. Estos jóvenes, los que vos definís que le dieron la posibilidad a Milei de estar hablando de motosierra y que no haya caos social, que haya un entendimiento, ¿cuáles son las creencias que tiene la generación Z a nivel económico? Sí. ¿Cuáles son las ideas que tiene la generación Z diferentes de la juventud kirchnerista y diferentes de, por ejemplo, la juventud menemista de los 90? La idea principal es que el Estado no funciona. Son jóvenes que nacieron entre el año 1995 y el año 2012, la generación Z. Por lo tanto, vivieron toda su vida adulta, toda su adolescencia, en crisis económica e inflación. Y del Estado no esperan nada, porque los que recibieron salud o educación pública fue de mala calidad, no recibieron seguridad, vieron todo el tiempo cómo aumentaban los precios y cómo sus padres la estaban pasando mal. Entonces es natural que generen un rechazo al Estado. Y de ahí es donde nace la gran base de apoyo de Javier Milei. Lo sorprendente de este ciclo que estamos viviendo es que el gran giro hacia las ideas liberales nace desde los jóvenes y de las clases medias bajas trabajadoras. O sea, desde lo que fueron históricamente la base de sustentación del peronismo. Es la primera vez en 80 años que un partido, que unas ideas le roban al peronismo su base de sustentación. Bien, ¿y qué esperan de un gobierno? No sé si de Milei, pero de un gobierno, ¿qué esperan? Porque a mí la otra vez cuando, con esto de la condena de Cristina, llenaron Plaza de Mayo y muchos peronistas salieron orgullosos a decir: ellos nunca podrán llenar una plaza. Yo por dentro pensaba, no sé si quieren llenar una plaza, no sé si la juventud le interesa llenar una plaza. Bueno, se han llenado plazas, digamos, y sin aparato estatal, ¿no? Porque yo siempre digo que el kirchnerismo construyó una militancia basada en cientos de miles de contratos públicos y cientos de miles de dólares, millones de dólares en contratos, ¿no? Y en empleo, digamos, y lo que tiene el liberalismo es una base de sustentación genuina, con gente que apoya las ideas sin necesidad de recibir un cheque del Estado, lo cual es algo totalmente diferente. ¿Y en qué le tiene que poner énfasis Milei y su gobierno para pensar en la generación Z? Por ejemplo, pienso en créditos hipotecarios, que es toda una novedad para nuestra generación. Reducir el Estado. Ujú. Cuando vos reducís el Estado, cuando vos tenés equilibrio fiscal, cuando vos tenés un Banco Central capitalizado, sin emisión y con un fuerte control de la base monetaria, vos lo que estás logrando son mejores condiciones macro
que eso te permite el desarrollo del crédito. Cuando el Estado deja de gastar, esos son recursos que vuelven al sector privado. Y eso es lo que va a permitir que la economía crezca y que toda esta generación de jóvenes tengan su primera experiencia de crecimiento económico bajo un gobierno liberal, lo cual va a generar un vínculo afectivo de largo plazo hacia estas ideas. Bien. Cuando vos le preguntás a economistas que critican este modelo de este modelo económico, dicen que la baja de inflación se debe a recesión y a pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué pensás vos de este proceso de Milei que pasó del 25% mensual de inflación a hoy que estamos en 1.5? Primero les recomendaría que vean los números y que la inflación es un fenómeno monetario, entonces la inflación está bajando porque se dejó de emitir. Y al mismo tiempo que desde diciembre del 2023 vos tuviste una baja de gasto público nacional de más del 30%, recortaste 2 puntos del PBI en impuestos, dejaste de emitir en el último año de Alberto Fernández y Sergio Massa, como ministro de Economía, se emitieron casi 10 puntos del PBI, que fue déficit fiscal. Entre todo eso tuviste una fuerte recuperación de los salarios reales y una fuerte baja de la pobreza. ¿Y por qué baja de la pobreza? Porque los alimentos aumentaron muy por debajo del índice de inflación general. Mayo 2025 contra mayo 2024, la inflación interanual fue 43,5%. La inflación de la canasta básica de alimentos fue 29,5%, o sea, aumentaron muy por debajo. Eso beneficia principalmente a los que menos ganan, que son los que destinan un mayor porcentaje de su sueldo a alimentos. Y ahí es donde tenés el apoyo a Milei entre clases bajas y la fuerte baja de la pobreza, que bajó de un pico que llegó a ser del 57% hasta un nivel que estiman las consultoras privadas actual de 34%. ¿Y es posible que suba la inflación con esta incertidumbre que hay a nivel mundial? Lo he escuchado también en estos días. No, mientras vos mantengas el orden fiscal y monetario, la inflación no va a subir. Hoy el mundo no está acompañando a Argentina en el sentido de que por la cuestión de el alto déficit fiscal de los Estados Unidos y una proyección fiscal insostenible, tenés mucha presión sobre las tasas largas, al mismo tiempo que como tenés pleno empleo todavía en Estados Unidos y la inflación se resiste un poco a bajar, tenés las tasas cortas, la tasa de referencia de la Fed todavía en un 4,5%. Entonces, no tenés el mejor contexto global para los emergentes. Ahora bien, si vos mantenés un programa sólido, una macro ordenada, lo que estamos viendo es que se está transitando este periodo sin dificultades y en algún momento el mundo va a empezar a acompañar. Y Argentina tiene todas las condiciones para poder aprovechar ese envión. Bien, perfecto. Fede, se armó estos días un debate en redes que ya es como histórico y me sorprende que no tengamos una respuesta concreta, como que no podamos decir 2 más 2 es 4. La pregunta de quién endeudó más la Argentina. Hace unos días se dio un cruce entre Guado de Pedro y el ministro de Economía. Entonces quiero aprovecharte para que nos desburras y nos puedas enseñar. Pero háblanos y te invito a que a las personas que nos están viendo que nos hables sin dar por sentado términos o sin dar por sentado nada. Que nos puedas explicar quién endeudó más la Argentina entre Cristina, Mauricio Macri, Alberto Fernández y las actuales tomas de deuda de Javier Milei. ¿Quién está endeudando más a la Argentina? Es simple. Para endeudar, vos tenés que tener déficit fiscal. Entonces, los gobiernos que mayor déficit fiscal tuvieron son los que más deuda tomaron. En primer lugar está el kirchnerismo. Después están el gobierno de Macri y de Alberto muy parejos y el gobierno de Milei que desendeudó. Porque desde el primer mes de gestión, digamos el primer mes completo de enero del 2024, que Argentina tiene superávit fiscal. ¿Qué hacía el kirchnerismo? Tenía déficit fiscal, entonces o emitía deuda, o le metía deuda al Banco Central para absorber pesos, o metía deuda del Estado en organismos del sector público, como por ejemplo cuando expropió las AFJP y les colocó cada vez más bonos del Estado en pesos, bueno. Pero eso es endeudamiento, digamos. Yo digo, lo que el gobierno de Macri financiaba en mercados internacionales, el kirchnerismo muchas veces lo hacía con destrucción del stock de capital. Confiscación de reservas del Banco Central, confiscación de ahorros jubilatorios, emisión monetaria controlada. Durante el gobierno de Macri también tuviste emisión monetaria. Pero en el fondo, la única forma de bajar la deuda es con superávit fiscal. Y este gobierno, desde que asumió, bajó la deuda total. La deuda consolidada, Banco Central más Tesoro bajó. O sea, kirchnerismo en primer lugar para vos, en el ranking, digamos. Exactamente, sí. Okay.
Perfecto. Hay una página en el libro que me llama mucho la atención. Yo nunca lo había pensado así, en la página 170, describís los ciclos económicos. Y me pareció fascinante porque capaz que para vos está recontra naturalizado, pero a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo describís la historia argentina en ciclos de entre 49, 47 años y uno lo mira a nivel histórico y dice qué llamativo que es esto? Por ejemplo, hay un periodo entre 1880 y 1929 de 49 años que vos lo denominás el periodo liberal, que el motor de crecimiento fue la exportación y la inversión. Después del 29 al 76, 47 años, un modelo intervencionista donde la sustitución de importaciones era la ley. Y del 76 al 23 son 47 años donde hubo destrucción de stock de capital y no hubo motor de crecimiento, solo creció el Estado. En tu libro pones del 2023 y signo de pregunta para lo que viene, reconstrucción liberal. ¿Estamos ante un nacimiento de un nuevo periodo en la historia argentina? ¿Qué estás viendo? Porque cuando lo ves así, es llamativo. Este gráfico, en realidad yo lo copio de mi libro del 2022 de Argentina Hiperacelerada. Básicamente, si uno mira 1880, Argentina era un país que no tenía territorio, que no tenía capital, que no tenía tecnología y que no tenía población. ¿Por qué? Vos no tenías control territorial, tenías los balones indígenas, estaba todavía la campaña del desierto. Bueno. Y básicamente aplicando un modelo económico de una Argentina abierta al capital, abierta al comercio, abierta a la tecnología, con un Estado chico, bajos impuestos y sólidos derechos de propiedad, en pocos años Argentina se convierte en uno de los países más ricos del mundo. Trajo inmigrantes, logró el control territorial, trajo tecnología, trajo capital y los resultados fueron increíbles. Ese modelo de economía abierta y liberal dura hasta la crisis del 30. En 1999, cuando se produce el crack bursátil, el gobierno empieza a intervenir en la economía. En línea con lo que pasaba en el resto del mundo. Hubo mayor proteccionismo, mayor gasto público, mayor intervención. Pero ese modelo se acentúa con la llegada de Perón al poder. Ahí es cuando empieza la inflación crónica, la escasez crónica de divisas y el estatismo, bajo una forma corporativista, alcanza niveles extraordinarios. Y cuando el mundo se comienza a abrir después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina profundiza ese encierre, ¿no? Argentina no conocía la inflación hasta Perón. Argentina no conocía la inflación hasta Perón. De hecho, en el año 43, antes de que Perón llegue al poder, las reservas de oro y divisas de Argentina sería como el equivalente a tener hoy 280.000 millones de dólares en el Banco Central. Era un país rico y desarrollado para los estándares de aquella época, digamos. Y ese modelo de sustitución de importaciones yo creo que se agota en la década del 70 con la muerte de Perón, y ahí entramos en un periodo donde el Estado siguió siendo enorme, siguió creciendo, y la economía dejó de crecer. Básicamente el único que creció fue el Estado, y para seguir creciendo recurrió a la confiscación del stock de capital del país. Confiscación de depósitos bancarios, de ahorros jubilatorios, emisión monetaria descontrolada, impuestos confiscatorios, endeudamiento en dólares, en moneda local. Fue el Estado agarrando todo lo que pudo para mantener su enorme tamaño. Y eso entra en crisis con la pandemia, cuando se queda en evidencia que el modelo está totalmente agotado y que se necesitaba un cambio de ciclo. Bien, y este cambio de ciclo, 50 años, está en paréntesis ahí, está como entre signo de preguntas. A ver, el modelo que se plantea en el país es muy similar al de la Argentina de 1880. Es abierta al comercio, al capital, a la tecnología, con un Estado chico y sólidos derechos de propiedad. Hasta ahora viene muy bien. Ahora, a mí lo que me hace ser más optimista en el largo plazo, más allá de los números económicos, es la batalla cultural y el acompañamiento de las nuevas generaciones a estas ideas, porque eso es lo que te va a permitir convertir esto en un ciclo de largo plazo. ¿Y por qué en un mundo donde se habla tanto del nacionalismo, tanto de la industria de cerrarnos, de competir nosotros y de no antiglobalización, Milei tiene un discurso completamente liberal y más abierto? Muchos dicen, bueno, fíjate Trump se está cerrando, fíjate Trump, Milei lo quiere copiar a Trump, pero en ese aspecto no. Entonces te vuelvo a la pregunta del principio, ¿es negocio, en este caso, la globalización para la Argentina? Es negocio la globalización, pero yo creo que Trump y Milei son muy diferentes. Trump es un nacionalista, proteccionista, que yo creo que tiene grandes aciertos en política exterior,
Bueno, lo vimos con el tema entre Irán e Israel, cuando tuvo que actuar, actuó. Entiende muy bien que hay que romper el eje Rusia-China. Logró que los países de la OTAN empiecen a gastar más en armamento. Pero después en política interna, Trump está dejando mucho que desear porque yo creo que en algún punto está destruyendo algunas de las bases que hicieron a Estados Unidos un gran país, que son los mercados abiertos, el dólar como moneda de reserva global y la inmigración. Ahora, cuando uno lo compara con Milley, Trump es proteccionista, Milley es pro apertura comercial. Trump es alto déficit fiscal, Milley es superávit fiscal. Make America Great Again es un discurso nacionalista. Viva la libertad, carajo, es un eslogan liberal. Trump no quiere inmigración. Milley no tiene ningún problema con la inmigración ordenada mientras no sean delincuentes, vengan a trabajar y se paguen su salud, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre ambas presidencias. ¿Qué los une? Cuestiones como el anticomunismo y otras cuestiones. Pero después, en el fondo, yo creo que son muy diferentes. Pero es más lo que los une a que lo que los diferencia, decís, quizás. Sí, yo creo que son países diferentes, ¿no? La fórmula para Argentina es mucho más liberal por ahí que la que necesita Estados Unidos. Ujú. Pero hay obviamente muchas cosas, yo creo, a nivel global que los unen y después en política interna cada presidencia tiene sus características. Sí, a mí me da la sensación que a veces uno escucha como, bueno, pero ¿por qué no copiamos exactamente a tal país? Y esto, como decís, cada país tiene que tener su modelo. Yo creo que las economías periféricas, los países más chicos, están obligados a estar todavía más integrados al mundo, porque vos no tenés el mercado interno para desarrollar industrias competitivas para 47 millones de personas. Más allá que el proteccionismo siempre es malo y le va a hacer daño a Estados Unidos. Pero en el caso de Argentina es aún más importante la apertura económica. Bien. No sé si está actualizado, pero leí en tu libro que un uruguayo promedio tiene un PIB per cápita más alto que el argentino. O sea, el uruguayo es más rico que un argentino, ¿está bien decir eso? Sí, no sé el número actualizado, pero sí, Argentina, que hasta la década del 70 era por lejos el país más rico de la región, con una pobreza inferior al 5%, y que hasta la década del 40 se lo comparaba con Estados Unidos, Australia, Canadá, con países desarrollados. Bueno, los últimos 80 años empezó un deterioro relativo muy fuerte. Y en los últimos 50 la caída fue estrepitosa. Sí, nos pasó la región. Nos pasó la región. Sí. De hecho, hace unos años se hablaba mucho de Paraguay como el futuro norte para el mundo de las inversiones, de tecnología. Sí, a ver, yo creo que igual Argentina tiene las condiciones para recuperar la posición que siempre tuvo dentro de América Latina como el país más desarrollado y más avanzado. Con un poco de tiempo, con estabilidad macro, lo vamos a recuperar rápidamente. Vas a tener una pobreza estructural, que yo creo que es un 25% del país, donde va a haber que trabajar mucho más duro, pero que el país tiene talento, tiene capital, tiene una base de desarrollo para poder entrar en un proceso de desarrollo económico acelerado. Bien. ¿Cómo estás viendo el blanqueo de capitales? Lo veo muy positivo porque acá hay algo que es muy importante. Producto de la violación sistemática de los derechos de propiedad durante las últimas décadas, los argentinos comenzaron a sacar sus ahorros del sistema. Vos tenés 200.000 millones de dólares aproximadamente, se estima que hay en el país, en las más de 850.000 cajas de seguridad que hay en entidades bancarias. Tenés gente que ahorra dinero en efectivo en sus casas, fondos en el exterior, y necesitas que eso vuelva a entrar en el sistema, porque hoy más o menos la base monetaria después de este ajuste va a estar más o menos en el 6% del PBI, y era antes la base monetaria amplia, menos depósito del tesoro, pero más o menos una referencia a la cantidad de pesos que hay en la economía. Una economía en la que crece y en la cual la inflación está bajando va a necesitar más dinero. Y esa monetización vos la podés alcanzar tanto en pesos como en dólares. Entonces es muy importante que la gente pueda depositar en el banco sin tener miedo, y eso es lo que te genera mayor dinamismo económico, mayor recaudación y mayor crédito. Porque la contracara de lo que uno deposita en el banco es crédito al Estado o al privado, pero es crédito. Bien. ¿Qué estás viendo que decís, acá hay algo que o se está atendiendo mal o creo que se debería de acelerar? Bien, yo armo siempre una matriz de riesgo de Argentina. Entonces veo los riesgos externos y los riesgos internos.
Riesgos externos, que puede ser un shock financiero global, para lo cual el superávit fiscal te pone en una mejor posición. Un shock geopolítico, para lo cual tenés que acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, la minería. Un shock como puede ser una sequía, un desastre natural. De vuelta, tener una posición fiscal sólida es lo que te va a dar mayor capacidad de respuesta. Y después tenés shocks internos o riesgos internos. Yo veo dos internos. Primero, una alta dependencia de la figura de Milei, que con el tiempo se va reduciendo. Pensemos que el fenómeno Milei nace como un fenómeno anticasta, que luego va derivando en un fenómeno de las ideas liberales, y de a poco eso lo vuelve menos dependiente de la figura de Milei, porque la gente empieza a internalizar ideas liberales, empieza a entender que lo que gasta el Estado sale de su bolsillo, que eso es un cambio muy importante. Y el otro riesgo interno es el de riesgo casta, que es que la política te frene reformas estructurales, como por ejemplo una reforma laboral o la competencia fiscal entre provincias a través del IVA provincial. Ese riesgo, que hoy, digamos, es muy elevado, se reduce si el oficialismo hace una buena elección en octubre. Bien, o sea, hay que estar atento a esos dos factores. A esos dos factores. ¿Y qué se hace con lo de la figura de Milei, por ejemplo? Es tiempo. Fíjate el esfuerzo que hace el gobierno y el equipo económico para explicar las ideas liberales, para explicar el problema del exceso de gasto público, del intervencionismo. Es explicar, empujar y que esas ideas calen cada vez más profundo en la población para que en el futuro todo este proceso no dependa tanto de la figura de Milei, ¿no? Y que sea independiente de la figura de Milei. Fede, y por último, sí, está bien. De cara a futuro, te quiero preguntar sobre la baja de la tasa de natalidad en Argentina. Hablas también sobre un poco sobre esto del libro. ¿Qué se puede hacer en un país como Argentina para este desafío? Que es un problema grande de cara a futuro, porque terminamos teniendo una población muy grande que no se puede sustentar con el movimiento de una juventud si la misma nunca llega. Entonces, ¿cómo estás viendo ese tema? Es un problema Mundial. Muy grande, y yo creo que se le presta muy poca atención. Tenés los 15 países más grandes del mundo en términos de PBI, que todos tienen una tasa de natalidad inferior a 2,1 hijos por mujer, lo cual significa que en el mediano plazo la población cae. Todos los continentes menos África tienen tasa de natalidad negativa. Y se espera que el pico de población se alcance en el 2050. Un mundo con... Perdón, ¿cómo el pico de población se alcance en la década del 2050. Sí. A partir de ese punto, la población mundial podría empezar a caer. Ok. ¿Qué implica eso? Muchos adultos mayores que requieren jubilaciones, que requieren un mayor gasto en salud, que producto de que la gente vive mucho más años, tenés enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la demencia, que requieren mayor cuidado humano, personal, acompañamiento de los hijos, en una población que muchos de estos adultos no van a tener hijos o van a tener un hijo, y ese costo económico y social va a caer sobre una población económicamente activa, sobre una cantidad de trabajadores cada vez más baja, lo cual implica mayores impuestos, mayor demanda física de tiempo, y eso va a tener un impacto en el mundo. Ahora, es muy difícil predecir a futuro si las actitudes de la gente respecto a la decisión de tener hijos o no van a cambiar, pero ahí me parece importante dos cuestiones. Primero, la estabilidad macroeconómica, el acceso a la vivienda, cuestiones que hacen que las personas se sientan económicamente seguras para dar ese paso. Y después, acabar con esto de la cultura woke, que en algún punto desprecia a la familia, ¿no? Yo digo, sin importar lo que sean las creencias de cada uno, que acá se mezcla a veces. No es que, digamos, hay muchas cosas que de la cultura woke que uno puede estar de acuerdo, otras que no, ¿no? Pero la familia es un núcleo importante, y si queremos un mundo que no se extinga porque la gente deje de tener hijos, es muy importante esa institución. Bien, perfecto. ¿Vos ya empezaste a poblar la tierra o cómo estamos con eso? Eso está en los planes. Están los planes. Fede, gracias por venir, gracias por tu tiempo. No te lo dije personalmente, pero felicitaciones por el libro. Muy interesante lectura, se los recomiendo a todos. Volver a ser grandes. Este no es parte del diseño, está manchado por mí. Omitan esa parte. Fede Domínguez, si alguien lo quiere conseguir, ¿cómo puede encontrarlo? Están en las principales librerías, en Mercado Libre y en algunas plataformas. Perfecto. Y si alguien quiere comunicarse con vos y seguirte. Redes sociales. Fede Domin en Twitter y también en Instagram. Perfecto. Gracias, Julio, un placer. Un placer y gracias a vos por estar ahí del otro lado.
Recordá de suscribirte y nos vemos en la próxima entrevista.